Buenos días, espero que todos estén muy bien. Vamos el día de hoy a continuar con clases de fisiología renal. En esta oportunidad desarrollaremos el tema número 3, que es reabsorción tubular renal. El tema lo vamos a desglosar en dos partes. Una primera que vamos a hablar un poco sobre los mecanismos por los cuales se reabsorbe una sustancia a lo largo de los túbulos, y la segunda parte de la presentación es la regulación de esa reabsorción. Muy bien, lo primero que vemos aquí es una ecuación que ya hemos visto en clases pasadas, que es cómo se forma la orina. La orina es la suma entre la filtración más la secreción menos la reabsorción. En la clase pasada hablamos de filtración, ¿verdad? Que todas aquellas sustancias que pasan a través del glomérulo, o sea, el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, todo eso, que se filtran y caen en los túbulos. En la clase de hoy vamos a hablar de reabsorción, que son todas esas sustancias que están a lo largo de los túbulos y que regresan nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de reabsorción es un proceso que permite la recuperación de sustancias que son indispensables para el funcionamiento celular. Si recordamos en la clase pasada, en la clase de filtración, habíamos mencionado que aproximadamente 180 litros de sangre son filtrados al día, que es una cantidad bastante, es una cantidad considerable. Y que de esos 180 litros de sangre que se filtran al día, se reabsorben aproximadamente 178,5 litros, es decir, casi el 90 o el 99% de la sustancia que se está filtrando se reabsorbe. Y esto es necesario. Imaginémonos el caso en donde todo lo que se filtra lo eliminásemos por la orina. O sea, estaríamos eliminando 180 litros al día. Y es una cantidad absurda. O sea, tendríamos que tomar una cantidad inimaginable de agua, de electrolitos, de glucosa, etcétera, para mantener las condiciones normales. Entonces la reabsorción es necesaria. No obstante, la reabsorción es muy específica porque no todas las sustancias se reabsorben. Hay unas que se reabsorben en su totalidad, hay unas que se reabsorben parcialmente, o hay unas que simplemente pasan a lo largo de los túbulos y se eliminan completamente por la orina. ¿Bien? Aquí tenemos una imagen extraída del gato donde vamos a ver la representación de cómo son los túbulos. Tenemos aquí la luz tubular, el epitelio, ¿verdad? Del túbulo, el intersticio y el capilar. Acá estaría ocurriendo un poco más arriba, naturalmente, estaría el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, estuviese ocurriendo la filtración, es decir, que toda la sustancia que la sangre está pasando se filtra, se plasma y llega a la luz tubular. Esa sustancia que llega a la luz tubular, para que ocurra la reabsorción, tiene que pasar por todo esto y caer nuevamente en el torrente sanguíneo, es decir, que regrese al sistema. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El transporte puede ocurrir de dos maneras, por una vía transcelular o por una vía paracelular. La vía transcelular es aquella que va a atravesar la célula, que esa sustancia que está en la luz, para que llegue al capilar, tiene que atravesar la célula. Y la otra es la paracelular, que es a través de un espacio entre las uniones celulares, es decir, entre una célula y la otra, paracelular. La finalidad es que esta sustancia que está aquí llegue acá. Si vemos, si leemos aquí, dice capilar peritubular. Eso me imagino que les hará un poquito de ruido o les recordará, sobre todo en la primera clase, que hemos mencionado dónde se encuentran los capilares peritubulares. Esos son capilares que van a estar localizados íntimamente y que están íntimamente asociados al túbulo contorneado proximal. Es decir, el túbulo contorneado proximal es el, digamos, el protagonista de la reabsorción. Es el principal túbulo donde ocurre la reabsorción de la sustancia. No con esto quiero decir que a lo largo de los túbulos no se reabsorba, evidentemente sí, en el asa de genes se reabsorbe, en los túbulos distales se reabsorbe, incluso en los colectores se reabsorbe sustancia, pero en lo principal va a ser el túbulo contorneado proximal. Y los capilares peritubulares están diseñados están diseñados para recolectar o recibir todas las sustancias que se reabsorben para regresar nuevamente al sistema. Entonces, por eso es que a lo largo de la presentación podemos ver esta imagen donde vemos capilares peritubulares, porque se hace especial énfasis allí para explicar el tema de la reabsorción. Muy bien, entonces los mecanismos por los cuales va a ocurrir la reabsorción en total van a ser 5. Tenemos transporte activo, pasivo, ósmosis, difusión facilitada y pinocitosis. El primer transporte que vamos a desarrollar en este momento va a ser transporte activo, que este a su vez se subclasifica en transporte activo con limitación de flujo máximo y transporte activo con limitación tipo gradiente de tiempo. Primero vamos a hablar de qué es transporte activo. El transporte activo es el movimiento de solutos en contra de un gradiente electroquímico acoplado por la hidrólisis de ATP. Es decir, que para que el transporte, para que esa sustancia que está aquí llegue acá, necesitamos energía. Es decir, necesitamos hidrólisis de ATP. ¿Cómo va a ocurrir esto? Eso se va a dar gracias a unos transportadores activos primarios
que se van a colocar en el riñón, que se conocen como bombas. Tenemos la bomba sodio-potasio ATPase, la de hidrógeno-potasio, la ATPase de hidrógeno, ATPase de calcio, etc. La que nosotros vamos a hacer especial énfasis el día de hoy es la bomba sodio-potasio ATPase. Muy bien. ¿Y qué ejemplo nosotros vamos a utilizar para explicar el transporte activo? Vamos a hacer con el sodio. El sodio sabemos que es un electrolito, es un ion que va a encontrarse en altas concentraciones fuera de la célula, o sea, un electrolito principalmente extracelular. Em, que cuando pasa por el túbulo, la cápsula de Bowman, cuando pasa por los glomérulos, él se va a filtrar y va a tener una concentración similar al plasma a nivel de los túbulos. Es decir, que si en plasma hay aproximadamente 135-145 mil equivalentes litros de sodio, en la luz del túbulo también va a haber esa misma concentración. Muy bien. Entonces, eso es algo importante, la concentración de sodio que hay en la luz del túbulo. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tomar en consideración es que el sodio es eléctricamente positivo, ¿verdad? Vemos aquí que la carga de sodio es positiva. Bien. Otro elemento importante que vamos a hablar es las características del epitelio tubular. Vemos que las células del epitelio tienen una carga que es menos 70 milivoltios en la membrana. Ahora, ¿cómo esa carga se mantiene negativa? Eso es gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral, que es esta señora que está aquí, que gracias a la hidrólisis de ATP me permite la entrada de potasio y la salida de sodio. Es decir, que con esa movilización de iones me va a permitir mantener una electronegatividad en la membrana de la célula y a su vez estoy disminuyendo las concentraciones de sodio dentro de la célula. Aquí debería haber aproximadamente 12.000 equivalentes litros de sodio, a diferencia de afuera que hay aproximadamente 140. Entonces tenemos dos elementos o dos componentes importantes para la movilización del sodio. Uno va a ser la electronegatividad. Como la membrana es eléctricamente negativa y el sodio es positivo, el sodio que está en la luz pasa al interior de la célula por diferencia de cargas. Y la otra es la diferencia de concentraciones, porque tenemos que la concentración de sodio en la luz es de 140 y de la que se encuentra dentro de la célula es 12. Entonces va a ir a un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y así el sodio puede entrar a la célula. Una vez eso dentro de la célula va a salir del intersticio gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa con hidrólisis ATP y ese sodio que está en el intersticio se va a resolver por ultrafiltrado, es decir, por un proceso pasivo hacia el capilar. Esa es la forma, ¿verdad?, para explicar un poco cómo ocurre el transporte activo. Vemos que al final va a pasar el sodio de la luz hacia el capilar con ayuda de hidrólisis ATP. Bien. El transporte activo, a su vez, también dijimos que se clasifica con limitación de flujo máximo y con gradiente tiempo. Con flujo máximo es un proceso de saturabilidad del sistema de transporte cuando la cantidad de soluto que llega al túbulo supera la cantidad de proteínas transportadoras y enzimas implicadas en el proceso. Si recordamos, en la clase pasada que hablamos de filtración, habíamos comentado que las sustancias que pasan a lo largo de los túbulos modifican sus concentraciones y mencionamos las sustancias tipo A, B, C y D. Habíamos comentado que las sustancias tipo C son aquellas que se filtran y se reabsorben en su totalidad, como por ejemplo la glucosa. Entonces, para explicar el transporte activo con limitación de flujo máximo, vamos a hablar un poco sobre la glucosa. Vemos que la glucosa, cuando pasa por el riñón, indistintamente de las concentraciones de glucosa que hay en sangre, todo eso se va a filtrar. ¿Bien? O sea, se filtra. Glucosa que pasa por el riñón, glucosa que va a terminar en el túbulo. ¿Qué pasa? Esa subglucosa que llega al túbulo se tiene que reabsorber en su totalidad. Toda la glucosa que pasa se reabsorbe, porque el sistema está diseñado para eso. Es decir, que no debería haber glucosa en orina. No obstante, hay casos en donde puede haber glucosa en orina y esos son en donde existe una falla del sistema. ¿Qué pacientes podemos tener que tengan glucosa en orina? Los diabéticos, los pacientes que están en estado hiperglicémico. Aquí vemos glucemia, ¿verdad? Que es la concentración de glucosa en sangre. Todos aquellos pacientes que tengan una glucosa en sangre mayor a 200 miligramos por decilitro van a manifestar glucosa en orina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque satura el sistema, porque hay una cantidad finita de transportadores que me permiten el paso de la glucosa de la luz del túbulo hacia la sangre nuevamente. Entonces, cuando el paciente tiene 200 miligramos de decilitro de glucosa en sangre, o sea que tiene demasiada glucosa y que los túbulos ya no pueden tolerar tanta glucosa, se empiezan a saturar. Entonces ahí es donde comienza lo que se conoce como el umbral renal. El umbral renal de glucosa es de 200 miligramos por minuto. Ahí, a partir de allí, empezamos a ver glucosa en orina. Sin embargo, todo el sistema no está saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros alcanzamos el umbral renal, quiere decir que empezamos a ver glucosa en orina, sin embargo, no todas las nefronas están saturadas, solo algunas empiezan a saturarse, porque el sistema se satura poco a poco, no en simultáneo.
Entonces, ¿cuándo empiezan a saturarse en su totalidad? Cuando llegamos al transporte global máximo, que es 375 miligramos por minuto. A este punto, ya todo el sistema está colapsado. O sea, ya no hay forma ni, o sea, todos los transportadores están ocupados, no hay forma ni manera de poder absorber más glucosa en una menor cantidad de tiempo, porque 375 miligramos por minuto es lo máximo, o sea, no llega ni a 400, 500, no hay forma, o sea, porque el sistema ya hasta allí llegó. Bien, una forma de poder explicar esto es a través de esta gráfica. Observamos aquí que en este eje se manifiesta la filtración, la reabsorción y la excreción de glucosa. Y esta parte de acá estamos hablando de las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces esto vendría explicándose el riñón y esto vendría siendo sangre. Bien, vemos tres líneas, una roja, una azul y una verde. La roja me está representando la filtración. Vemos que las concentraciones de glucosa que están en sangre, por ejemplo, si tenemos 100 miligramos por decilitro de glucosa, esos 100 van a filtrarse. Tenemos 500, 500 se filtran. Si tenemos 700, 700 se filtran. Es decir, que la glucosa que está llegando al riñón, esa glucosa se va a filtrar. Ahora, lo que está en azul es la reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? La concentración es la cantidad de glucosa que nosotros vamos a regresar nuevamente al torrente sanguíneo. Observamos la verde, que es a diferencia, es excreción. Aquí me está representando la cantidad de glucosa que vamos a ver en orina. Entonces, si vemos algo que dice threshold. El threshold es como el umbral. Y si observamos, se empieza a manifestar la línea verde a partir de 200. Es decir, cuando nosotros tenemos 200 miligramos de decilitro de glicemia, empezamos a ver glucosa en orina, perdón. Y por eso empieza a formarse esta línea. Y si nosotros la extrapolamos, vemos que equivale aproximadamente a 250 miligramos por minuto, que vendría siendo el umbral renal. Aquí ya empieza a saturarse el sistema, pero no se satura en su totalidad porque aún hay nefronas que siguen funcionando. Hasta que llegamos a un punto que es el transporte máximo, que es el transporte global máximo, que es 375. Si nosotros extrapolamos esto para acá, calculamos aquí aproximadamente 375. Y la línea empieza a formar un plató, una meseta, porque indistintamente de las concentraciones de glucosa en sangre que tenga ese paciente, ya el riñón no da para más. O sea, ya satura todo el sistema. Puedo tener 700 de glucosa en sangre, pero lo que yo voy a reabsorber, ya lo reabsorbo, porque no hay forma, pues. Entonces empieza a haber altas concentraciones de glucosa en orina. Muy bien. Estos son ejemplos de reabsorción de distintas sustancias y su transporte máximo. Vemos el de la glucosa, fosfato, sulfato, aminoácidos, etc. A mí me interesa que sepan el de la glucosa. Bien. Y también en la clase de reabsorción, pero les comento que también hay transportes máximos de secreción, como por ejemplo para la creatinina, lo ácido paramilipúrico. Pero ya saben, el que me interesa que sepan es el de la glucosa. Luego tenemos el transporte activo con limitación tipo gradiente tiempo. ¿Qué elementos van a estar involucrados? La concentración de la sustancia y el tiempo que esa sustancia pasa a lo largo de los tubos. Si esa sustancia tarda mucho, o sea, pasa muy lento por el túbulo, se reabsorbe más rápido. Si esa sustancia pasa muy rápido por el túbulo, se reabsorbe más lento. ¿Bien? O sea, es bastante básico. Ejemplo, el sodio. Como les dije, el sodio es muy amable para poder hacer las explicaciones. Entonces, la principal razón de que el transporte de sodio en el túbulo proximal no muestre un transporte máximo es que otros factores limitan su reabsorción. No hay forma de saturar el sistema de sodio, o sea, porque él se acopla, o sea, todo va a depender de la concentración del sodio y del tiempo que pase el sodio a lo largo del túbulo. O sea, no hay un transportador de sodio que vaya a ser saturable, a diferencia de la glucosa. Esto se debe a que la bomba vasolateral de sodio-potasio tiene una capacidad de transporte mucho mayor que la intensidad real de la reabsorción alta de sodio. ¿Bien? Ok. Vamos ahora con transporte pasivo. El transporte pasivo es un movimiento de sustancia a través de las membranas celulares sin necesidad de sobrecarga de energía. Es decir, que aquí yo no voy a utilizar la hidrólisis ATP. Ejemplo, cloro, urea, creatinina. El cloro, por ejemplo, utiliza la reabsorción activa de sodio para el poder pasar. Por la diferencia de concentraciones de sodio, el cloro aprovecha para poder pasar. La urea también, la urea se va a ver también, se va a reabsorber por una diferencia también de gradientes de concentración. La creatinina se reabsorbe muy poco porque es producto de desecho. Pero también hay, la creatinina se reabsorbe, pero es de forma pasiva. O sea, igualmente no se necesita energía. ¿Qué pasa? ¿Qué es importante? Desde el punto de vista lógico, sabemos que la urea y la creatinina son elementos de desecho.
Entonces no hay necesidad de que el sistema tenga un transportador o utilice energía en algo que no me va a servir para las funciones básicas. Por eso, si el caso se tiene que resolver, se resuelve como un transporte pasivo. Yo no voy a gastar energía en algo que al final va a eliminarse. La urea, que es algo que creo que queda bastante claro, es importante para generar un gradiente de concentración para permitir la concentración y dilución de la orina. De todos modos, esas son unas clases que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos con ósmosis. La ósmosis, ¿verdad? Es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Bien? Principalmente se da por el agua. El agua va a pasar de un lugar donde hay menos concentración a uno donde hay mayor concentración. Todo va a depender de las concentraciones de determinadas sustancias. El agua o la permeabilidad del agua a través de los túbulos ocurre sobre todo al nivel proximal. Los túbulos distales son muy impermeables al agua. Bien, eso lo veremos igualmente más adelante. Volvemos a ver una nefrona, aquí tenemos el glomérulo en los túbulos. Vemos que estas porciones que están acá es muy permeable al agua y conforme nos vamos alejando es menos permeable hasta el punto en que es totalmente impermeable al agua y que necesitamos determinada sustancia para que pueda reabsorberse el agua. ¿Bien? Pero el agua ya saben que cuando ustedes piensen en agua, el agua se reabsorbe por osmosis. Tenemos difusión facilitada. La difusión facilitada es la energía liberada por el transporte de una sustancia a favor de su gradiente electroquímico. Es aprovechado por otra para moverse a través de una membrana en contra de su gradiente. El ejemplo más clásico de difusión facilitada va a ser la glucosa. Ustedes les dirán, pero yo, la glucosa la acabamos de mencionar en transporte activo. La difusión facilitada es un tipo de transporte activo pero secundario. Y la glucosa utiliza el gradiente de sodio para poder pasar. Tenemos glucosa a nivel de la luz del túbulo, ¿verdad? Es decir, que la glucosa que se filtró. Esa glucosa yo necesito que regrese al torrente sanguíneo y lo va a hacer aprovechando el gradiente de concentración generado por la bomba sodio-potasio TPasa y el sodio entra y la glucosa aprovecha y también entra a través de una proteína que es la CLT1 y CLT2, que son unas proteínas que se van a encontrar en la luz del túbulo. La glucosa pasa al interior de la célula gracias a ese gradiente de concentración de sodio y una vez la glucosa está dentro de la célula va a llegar nuevamente al torrente sanguíneo a través de unas proteínas que se conocen como GLUT. También no solamente la glucosa, también hay otras sustancias como por ejemplo los aminoácidos o el cloro. Pueden pasar por difusión facilitada. Las proteínas, estas proteínas CGLT1 y CGLT2 son sumamente importantes, ¿bien? La CGLT2 hay un 90% de las concentraciones, es decir, que es la transportador principal, y la CGLT1 un 10% a lo largo de los tubos. Muy bien. Por último, tenemos pinocitosis. La pinocitosis es un mecanismo de transporte activo para resolver proteínas con el gasto de energía en forma de ATP. Lo que va a ocurrir es que esto vendría siendo la luz de la célula, va a haber una invaginación de la misma, con una gran cantidad de hidrólisis de ATP se reabsorbe la sustancia, va a caer en unas vacuolas y luego va a reabsorberse y caer nuevamente en el torrente sanguíneo. Este es un proceso un poquito más complejo, hay modificación del citoesqueleto de la célula, etc. Pero ocurre principalmente en el túbulo proximal. Como le dije, digamos que el túbulo proximal es el rey, el protagonista de la reabsorción. Ahora la regulación. La regulación dijimos que, bueno, no lo hemos mencionado, pero la vamos a dividir en dos partes, un punto de vista más físico y desde un punto de vista más hormonal. Entonces, tenemos desde un punto de vista más físico el equilibrio glomerulotubular, que es la capacidad intrínseca de los túbulos de aumentar su reabsorción en respuesta a un mayor filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en el glomérulo, cuando ocurre un filtrado intenso, o sea que se está filtrando mucho, entonces el sistema va a adaptarse a esa cantidad de elementos que se está filtrando, ¿verdad? Si estoy filtrando mucho, entonces voy a reabsorber mucho. Bien, eso va a ser independiente de las hormonas. Y esto se hace con la finalidad de no sobrecargar los sistemas distales, porque habíamos dicho que toda esta parte de acá es permeable al agua y es mucho más específico para la reabsorción. A diferencia de los túbulos distales que no están diseñados para poder sobrecargar o poder manejar esa cantidad de líquido. ¿Okay? Hay algo que también son las fuerzas físicas del líquido peritubular, o sea, cómo se reabsorbe. Esta parte me imagino que ustedes la verán y les recordará un poquito la clase de filtración glomerular, pero tienen que hacer la diferencia de que esta es la clase de reabsorción, no esta clase de filtración, porque puede tender a la confusión. Muy bien, entonces, tenemos la reabsorción capilar peritubular, o sea, digamos la fuerza con la cual se reabsorbe, va a ser igual al coeficiente de filtración, que ya lo vimos en la clase pasada, por la fuerza de reabsorción neta. Entonces, ¿cómo se va a calcular la fuerza de reabsorción neta?
Lo vamos a hacer con las diferencias de fuerza, porque dijimos que esto es un punto de vista físico. Entonces vamos a ver las fuerzas que se oponen y las fuerzas que favorecen la reabsorción, a diferencia de la clase pasada que era de filtración, de reabsorción. Entonces, ¿cuáles son las presiones que se oponen a la reabsorción? La presión hidrostática de capilar y la presión coloidosmótica del intersticio. Es decir, si yo tengo mucha agua aquí, evidentemente las sustancias no me van a permitir llegar al capilar. Igual, si tengo presión coloidosmótica del intersticio aumentada, o sea, si tengo mucha presión coloidosmótica aquí, difícilmente se vaya a ocurrir la reabsorción. Y las presiones que favorecen la reabsorción van a ser una presión coloidosmótica de capilar peritula, es decir, que tengo mucho soluto aquí, entonces fácilmente el líquido puede pasar de acá para acá. Y la presión hidrostática del intersticio, es decir, yo tengo mucho líquido aquí y tengo poco acá, entonces va a pasar de aquí para acá. Estos van a ser los valores de cada una de ellas. Entonces, para poder ver la fuerza de reabsorción, lo que hago es la diferencia de cada una. Entonces, el diferencial de las presiones hidrostáticas de las coloidosmóticas, 13 menos 6, 32 menos 15, el valor de cada una de ellas va a dar la fuerza de reabsorción neta, que es 17 menos 7, va a dar 10 milímetros de mercurio. O sea, si ustedes recuerdan, en la clase pasada también la fuerza de filtración, la filtración también era 10 milímetros de mercurio. O sea, de verdad es casi que una coincidencia. Pero bueno, lo importante aquí es que ya ustedes sepan que la reabsorción capilar peritubular va a ser igual al coeficiente de filtración, que vendría siendo 12.4 ml minuto por milímetro de mercurio, que esto ya lo vimos en la clase pasada, por 10 milímetros de mercurio, que vendría siendo la presión de reabsorción neta. Entonces, milímetros de mercurio son con metros de mercurio, 12.4 por 10 da 124 ml minuto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿a qué voy con todo esto? Lo que quiero que ustedes sepan es que se reabsorbe aproximadamente 124 ml minuto de sustancia y se filtran 125. Es decir, 125 menos 124 me da 1 ml minuto. Es decir, que se excreta, o sea, por orina, o sea, la producción de orina por minuto es 1 ml minuto. Porque si se filtra 125 y se reabsorbe 124, 125 menos 124 da 1. Bien. Ya vamos a terminar. Sé que esto es un poquito denso, sé que es un poquito difícil porque es mucha información, pero bueno, poco a poco. Vamos a ver ahora desde un punto de vista hormonal. Tenemos la aldosterona, la angiotensina 2, la vasopresina, péptide antibiótico auricular y la paratormona. Esto se los voy a mencionar muy por encimita. Este, para que sepan, la aldosterona, por ejemplo, me permite aumentar la absorción de sodio y estimula la secreción de potasio. Entonces ven que hay un punto de vista hormonal que la aldosterona eh, me modifica las concentraciones de sustancia para poder absorberse. La angiotensina 2, ¿verdad? Aumenta la reabsorción de sodio y de agua, ¿verdad? La vasopresina es una hormona que se va a liberar a nivel del hipotálamo que me va a permitir, se sintetiza en hipotálamo, se libera en neurohipófisis. Ella me va a permitir la reabsorción de agua en los túbulos colectores, los túbulos distales. El péptido natriurético auricular es una hormona que va a ser liberada a nivel de los miocardiocitos, es decir, el corazón. Cuando el corazón se distiende, o sea, cuando las cámaras cardíacas tienen mucho, o sea, sensan, aumento de la presión, se distienden por la presencia de mucha sangre y todo eso, solo interpreta el corazón porque de manera de que tengo que eliminar líquido. Entonces se libera péptido natriurético auricular, llega al riñón y promueve la natriuresis, que es la pérdida de sodio a través de orina. Y como eso de arrastra agua, aumentó la excreción de orina. Y también tenemos la hormona paratiroidea que aumenta la reabsorción tubular de calcio, en especial en los túbulos distales y quizás en la sede general. El control nervioso. El control nervioso es meramente simpático por estimulación de los receptores, sobre todo alfa-adrenérgicos, y eso también va a modificar las concentraciones, la tonicidad de las estructuras vasculares y eso me va a permitir que se reabsorba más o menos sustancia. Bien, esto es un resumen, ¿verdad?, de cada una de las hormonas y los lugares en donde ellas generan su acción y los efectos de cada una de ellas. La aldosterona, angiotensina 2, la antidiurética, la péptide natriurético auricular y el aparato. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Sé que es mucha información, sé que es un poquito complejo, pero poco a poco en el video está toda la información. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden comunicarse conmigo, con mucho gusto yo les
les podemos dar asesoría y bueno, si nos da la oportunidad de poder darles las clases presenciales o algunas, algún repaso, ahorita en septiembre, buenísimo. Ok, bueno, muchachos, que tengan un muy feliz día.